Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más a todos al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Hoy le traemos a todos ustedes la parashá semanal, que esta semana tiene por título Toldot, en hebreo, generaciones. Y esto lo encontramos en el libro de Bereshit, capítulo 25, desde el verso 19 hasta el 28:9. Y vamos a empezar, como es habitual, directamente con la escritura para introducirnos e ir desvelando con la ayuda del Eterno esta porción. Pero antes vamos a elevar una oración para que el Eterno nos ayude y nos dé dirección. A Kadosh Baruj Hu, te damos gracias en este día, Señor, que venimos delante de tu presencia, Adonai, Rey de Reyes, Señor de Señores, que tú tomes el pleno control, Señor, de este estudio, Señor, que nos dirija, nos instruya, Señor, nos lleves a toda verdad y a toda justicia. Que tu nombre sea glorificado entre los hombres, Yuhei Baheit, y la grandiosa obra de tu Mesías Yeshua, Señor, el ungido, el que elegiste, Señor, para que tanto tu pueblo Israel como muchas de las naciones fueran salvos. A Kadosh Baruj Hu, te bendecimos, toma el pleno control, Señor, de todo este estudio. A ti sea la gloria, la honra y el poder por siempre. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Bueno, pues como he dicho, vamos a empezar por la escritura, que la encontramos en el libro de Génesis 25:9 hasta el 24. Vamos a leer esta primera vez y vamos a ir introduciéndonos poquito a poco. Dice así la escritura: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rivka, hija de Betuel, el arameo, de Padán Aram, hermana de Labán, el arameo. Y suplicó Isaac ante el Eterno por su mujer, la cual era estéril. Y el Eterno atendió el ruego, y concibió Rivka, su mujer. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, dijo: si esto es así, ¿para qué quiero vivir? Y fue a consultar al Eterno, y le dijo al Eterno: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos están siendo divididos aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Muy bien, como bien he dicho, esta parashá tiene por título Toldot, que quiere decir generaciones. Esta palabra hebrea que se utiliza, Toldot, viene del nombre de la ciudad española Toledo, de donde hace referencia a los pobladores judíos que la habitaron y desarrollaron con todo su esplendor. A Toledo también se le llama la segunda Jerusalén. Vamos a introducirnos y vemos cómo nuestra segunda matriarca fue estéril. Y esto lo vemos con Rachel y con la madre también del profeta Samuel, Hannah, que también fue estéril. La pregunta: ¿por qué nuestras matriarcas eran estériles? Es algo que todos nos podríamos preguntar. Según yo entiendo y veo la escritura, el Eterno tenía que demostrar su gloria y su poder ante toda la humanidad, declarando su gran poder en todo nuestro pueblo. Isaac tuvo que clamar al Eterno durante 20 años, hasta que Rivka concibió a estos 2 hermanos gemelos, de los cuales iban a nacer 2 pueblos, los cuales luego se convertirían en grandes naciones, las cuales iban a estar divididas desde las entrañas del vientre de su madre, siendo 2 pueblos al principio, y ahora ya van siendo 2 grandes naciones, siendo que el mayor serviría al menor. Esto es lo que hemos leído,
Y vemos la intercesión de nuestro padre Isaac por estos dos pueblos que iban a luchar entre sí, peleando desde el vientre de Ribca. Sabemos que el camino de Elohim no es fácil para nadie y es un camino como una maratón, la cual no solo nos sostiene la emuná shelema, la fe verdadera, y camina este sendero. Algunas veces podemos sentirnos como que queremos tirar la toalla, nos podemos sentir desanimados y a veces queremos como dejarlo todo. Pero el camino de la fe consiste en confiar en el Eterno para poder superar las crisis y todos los problemas. Vamos a ver que hay cambios radicales en los momentos de crisis de la vida de todo creyente y de nuestro pueblo Israel. Nuestro rabino Shaul, en el libro de Romanos, nos quiere regalar una perla para darnos ánimo y para alentarnos a este camino de salvación, haciéndonos ver a aquel que dio su vida por nosotros, el cual ya venció por amor, y aquel que desarrolló en su ministerio terrenal por nosotros la vida eterna para nosotros. Nos vamos al libro de Romanos 8, 35-37 y dice así Rabbi Shaul: ¿Quién nos separará del amor del Mesías? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Tal vez como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. Todas estas piedras de tropiezo que hemos dicho anteriormente para el creyente, la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre y la muerte, o el peligro continuo que corremos, no nos puede apagar esa fe que tenemos en nuestro interior. En todas estas cosas somos más que vencedores. Ya lo tenemos en la escritura de Romanos 8:35. Y además esto es algo que no es por nuestros propios méritos, sino por los méritos de aquel que nos amó primero, Yeshua HaMashiach. Así que el camino de fe, tanto el camino de Abraham como de Isaac, consistía en confiar plenamente en el Eterno para la solución de cada problema, que humanamente era imposible resolver. En segundo lugar, este texto también nos muestra que las promesas de Adonai no se cumplen sin la colaboración del hombre. Aunque Isaac había heredado las promesas dadas a su padre, de que su descendencia sería como las estrellas y como la arena del mar, él no se quedó quieto, esperando pasivamente el cumplimiento de estas promesas dadas por Hashem. Se puso a orar, ¿para qué? Para que se cumplieran. El Eterno ha creado la oración para poder colaborar con el hombre en el cumplimiento de sus planes en toda la tierra. Así que las profecías de las Escrituras no están puestas solamente como un adorno histórico de predicciones bonitas para que nos asombremos de la grandeza y del poder del Eterno, sino están puestas para algo más, para que podamos colaborar con Él, para el cumplimiento de sus planes proféticos que han sido revelados de antemano. Muchos nos podríamos preguntar, ¿y cómo hago esto? ¿Cómo puedo ser yo parte de los planes de Adonai? Una vez más, la respuesta al plan profético de Elohim tiene su cabida en la Escritura. Abraham le dio las promesas a su hijo Isaac, pero él tuvo que orar durante 20 años para poder concebir a sus hijos. Esto lleva tiempo,
esfuerzo y obviamente muchísima fe, pues Isaac tuvo que practicar su fe día tras día hasta que Rivka, la cual era estéril, concibió. Vamos a ver sobre las profecías que le fueron dadas a Abraham Avinu y ahora le tocaba a Isaac desarrollarlo dentro de un plano celestial, activando su fe para que esto sucediera. Vamos a verlo en 4 puntos. Primer punto, Isaac oró basado en las profecías que habían sido pronunciadas sobre la descendencia de Abraham y sobre él en particular. Esto lo tenemos en Génesis 12:2, en 12:7, 13:15 y 16, 15:5, 18, 16:10 y también en Bereshit 24:7. Dentro de este primer punto, esto significa, en primer lugar, que no estaba buscando sus propios intereses. En la oración no podemos buscar nuestros propios intereses. Siempre tenemos que buscar el plan divino de Adonai. Al igual que nuestro Señor Yeshua, según vemos en Lucas 22:42, donde está escrito: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en Mateo 6:10 también dice esto. El motivo de la oración es que la voluntad de Elohim se haga en la tierra. Tenemos también otro punto B dentro de este primer punto. El segundo lugar que oró, Isaac oró con emuná shelema, con una fe perfecta, confiando que el Eterno es poderoso para cumplir lo que ha prometido. Pero también esto lo tenemos en el libro de Mateo 21:22 y Romanos 4:20-21. Vamos al segundo punto. Isaac oró fervientemente. La palabra traducida como oró en el hebreo es vayetar, que viene de una raíz que tiene que ver con la abundancia. En este contexto, según Rashi, esta palabra significa un rezo insistente, persistente, continuo. Esto lo tenemos también en Lucas 18:1-8 y Mashelihim en Hechos 12:5 y en el libro de Hebreos capítulo 5:7 y también en Jacob 5:15 y 16. Hay un tercer punto cuando dice que oró sin cesar Isaac. Su oración, su tefilá insistente duró 20 años. También lo encontramos con el profeta Daniel en el libro de Lucas y Romanos 1:9, Efesios 6:18, Filipenses 1:4 y Colosenses 1:3. Hay muchas más escrituras donde la oración tiene que ser sin cesar. También tenemos 2 de Timoteo, capítulo 1 y verso 3. Cuarto punto. Isaac intercedió por su esposa con toda seguridad. Aquí podemos decir que tanto Isaac como Rivka oraron, pero la Torá dice que solo la oración de Isaac fue oída. Rashi dice que esto era probable porque él era hijo de un justo y ella no, y por eso su oración fue mucho más eficaz que la de su esposa. También podemos destacar el hecho de que es más potente orar por otros que por uno mismo. Cuando uno sale de sí mismo y se preocupa por los demás, el poder divino es desatado sobre los necesitados. Tenemos que entender que la intercesión es muy poderosa. Esto lo encontramos en el libro de Job 42:10, Shemot 8:28-31, Números 11:1 y 2, Mateo 5:44, Romanos 8:34, Efesios 1:16. Hay muchísimas escrituras donde nos demuestra el poder de la intercesión. Vamos con el verso 22 del capítulo 25 y dice así: y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo: si esto es así,
¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Elohim. La palabra hebrea que ha sido traducida como luchar es difícil de entender en el hebreo. Viene de la raíz ratzatz, que significa luchar, pero también relacionada con la palabra ratz, que significa correr. Por eso nuestros rabinos en Israel interpretan esta palabra en el sentido de que los niños estaban luchando dentro de su vientre para salir corriendo. El Targum traduce el texto diciendo que se empujaban entre sí. Los dolores que tenía Rivka eran tan fuertes que se preguntaba para qué oraba pidiendo un hijo. Esto lo podemos entender. Como que ella pedía hijos, pero estos hijos le producían unos dolores fortísimos. Si hubiera nacido y hubiera sabido que el embarazo iba a ser tan difícil, no hubiera orado. Así no tendría esos dolores. La pregunta es, ¿por qué ella fue la única mujer que sentía estas cosas durante el embarazo? Como hemos leído en el verso 23, estas dos naciones jugarían un papel muy importante en la historia. Primeramente son llamados pueblos y luego serían convertidos en naciones. Además, especialmente durante los últimos tiempos, en relación con la venida del Mesías, Jacob es el padre de Israel y Esaf es el padre de Edom, o sea, el Imperio Romano. Siempre habrá tensión entre estos dos. Si uno estaría por encima y el otro estaría por debajo, si uno mandara o el otro dejara de mandar. De los dos saldrían grandes reyes. De uno saldría el rey Salomón, que edificaría el primer templo, en Jerusalén, y del otro saldría el emperador Adriano, que destruiría el segundo templo en Jerusalén. Finalmente, el menor sería el principal. Al final, Jerusalén será más poderosa que Roma, pues el mundo espiritual prevalece al mundo terrenal por la victoria de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Seguimos con los versos 25 y 26. Y salió el primero, pelirrojo, todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaf. Después salió su hermano con su mano asida al talón de Esaf, y llamó su nombre Jacob, y era Isaac de 60 años cuando los engendró. Según hemos leído en el verso 25, el nombre de este pelirrojo velludo era Esaf. Esaf viene de la palabra asui, que significa hecho, terminado. La palabra hebrea para talón es ekef, como cabeza. Simboliza el principio de algo al talón, que significa lo cual es el final. El hecho de que Jacob estaba agarrado al talón de Esaf significa que finalmente él tomaría el dominio en el mundo. Cuando el dominio del Imperio Romano sea destruido con la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach con toda su gloria, el Imperio hebreo dominará el mundo entero, tal y como está escrito en el profeta Daniel, capítulo 2, del 34 al 35, y lo voy a leer para ti. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos, y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro según ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Las piernas y los pies de la estatua, que acabamos de leer aquí en Daniel 2, 34 y 35, simbolizan al Imperio Romano.
ese imperio romano, será golpeado en los pies, que es el lugar más débil, el mismo lugar que Jacob agarró de su hermano, y así se establecerá el imperio judeo-mesiánico en toda la tierra. Más adelante en el libro de Daniel se representa la influencia romana como una bestia terrible. El final de su influencia será cuando venga el Ben Adam, el Mashiach, en las nubes, en el cielo, como está escrito en el profeta Daniel 7, 13 y 14. También en el libro de Abdías, capítulo 1, 21, nos habla sobre esto. Escucha esto. Y subirán libertadores al monte Sión para juzgar al monte de Saf, y el reino será del Eterno. Así que el nombre de Jacob puede ser entendido como el que vencerá al final o el que suplantará al final. No existe ninguna profecía que hable de la restauración de Edom o de Roma, después de su destrucción en la historia y en los últimos tiempos. No hay ninguna profecía sobre esto. Ese reino será totalmente destruido por el reino de Yeshua HaMashiach. También nos dice, Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Aquí vemos la confirmación de la edad de Isaac, antes citada al nacimiento de sus hijos. 60 años tenía cuando su esposa dio a luz. Nos vamos a los versos 27-28 del capítulo 25 y seguimos con ello. Y los muchachos crecieron y Esaf llegó a ser hombre diestro en la caza, hombre del campo, mientras que Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. Y prefería Isaac a Esaf porque la caza era deleitosa a su boca, pero Rivka amaba a Jacob. Jacob era una persona íntegra. En hebreo, Tam, el plural sería Tamim, una persona íntegra que, según nos explica Rashi, no era hábil para el engaño. Su corazón era un corazón íntegro, entregado al Eterno, era un corazón sencillo. Los rabinos nos interpretan la palabra de tiendas como una referencia a las tiendas de Shem, que, según la tradición de Israel, eran directores de un centro de estudios donde impartían enseñanzas espirituales. Otra opción sería interpretar esta palabra en la relación con Bereshit 4:20, donde tiene que ver con la crianza de ganado. También tenemos el libro de Yashar, donde dice que Jacob vivió en tiendas criando ganado y aprendiendo las instrucciones del Eterno, además de todos los mandamientos de su padre y de su madre. Nos vamos ya al verso 29 hasta el 33. Y llegando Esaf, cansado del campo, vio que Jacob cocinaba un guiso. Entonces dijo Esaf a Jacob: te ruego, déjame engullir de eso rojo, porque estoy desfallecido. Por eso le llama Edom. Respondió Jacob: véndeme hoy tu primogenitura. Entonces dijo Esaf: igual me voy a morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo hoy. Y le juró y vendió su primogenitura a Jacob. La primogenitura es la herencia espiritual que consistía en la responsabilidad de conservar las tradiciones familiares y el derecho de representar a la familia para servir como sacerdotes con los sacrificios. Vamos a ver qué quiere decir el nombre Esaf y así vamos a ir entendiendo un poco más la personalidad de este hombre.
El nombre Esav viene de una raíz que significa hacer hueco, perforar, vaciar, dañar o romper. Esto nos enseña en la escritura que Esav era una persona vacía, una persona que estaba por dentro vacía, con una imagen de respeto exterior que no hacía diferencia entre lo santo y lo común. Que era un hombre que no valoraba su llamado espiritual como sacerdote y solo vivía para llenar su vientre, sus deseos naturales, sin importar ni mucho menos las consecuencias futuras. Apreciaba más lo material y el placer que los valores santos y eternos que el Eterno le podía dar. Esto podemos hablar que este hombre representa a este hombre del siglo XXI en el cual hoy estamos viviendo, el cual está viciado y desviado de la comunión con Elohim. Pues el pecado desde el principio de la creación en nada ha cambiado y sigue manifestándose en la vida del hombre con el robo, la mentira, la fornicación, la extorsión, la codicia y otros cientos de pecados que podríamos citar, los cuales desvían al ser humano desviándose de los caminos de Elohim y haciéndose ellos mismos Dios de sus propias vidas, las cuales están corruptas y viven de una forma inmoral, además de vivir apartados de la santidad del Rey de Gloria y sin ningún tipo de principios morales, los cuales son los que equilibran y dan honra y vida eterna al ser humano. Pues en mucho menos el Esav que llevamos todos dentro, si no le ponemos freno por medio del Ruach HaKodesh, seríamos peor que las bestias del campo, comportándonos como tal, aún habiéndonos dado los atributos celestiales. Pero solo por la misericordia de Elohim ceñimos nuestra carne y la sometemos a su voluntad divina, la voluntad del Eterno. El carácter y las actitudes de Esav eran aborrecibles para Adonai. Esto es obvio que a él no le importaba su primogenitura, según hemos leído, y con un sencillo juramento la vendió por un plato o un guiso de lentejas, podríamos decir. Su padre Isaac no era consciente que la maldad que este joven escondía detrás de su fachada temporal tan respetuosa, la cual todavía no se había manifestado e inclinado de una forma maligna. Vamos ya al capítulo 26 y leemos desde el verso 1 hasta el 4. Y dice así la escritura: hubo hambre en aquella tierra, distinta de aquella primera hambruna en los días de Abraham. E Isaac fue a Gerar, donde Abimelech era rey de los filisteos. Y se le apareció el Eterno y le dijo: no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. Y habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras. Y confirmaré el juramento que juré a tu padre Abraham. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Tenemos que ver que Isaac había nacido en la tierra de Canaán, la tierra de Israel, y además había sido ofrecido como sacrificio al Eterno. El Midrash nos dice que por esta razón fue consagrado de una manera especial y no podía bajar a Mitzrayim al contaminarse. Esto fue una prueba de fe para el joven Isaac. Egipto, Mitzrayim, representa el sistema de este mundo.
Cuando estamos en una crisis, la pregunta es, ¿dónde buscamos nuestra ayuda? ¿En el mundo o en Adonai? Confiando en sus promesas. Isaac tenía que confiar en la promesa de Adonai para poder seguir viviendo en una tierra que no producía. Vamos en los versos 2 y 3, aquí se le aparece el Eterno a Isaac y le hace una promesa que iba a sostener a Isaac en este tiempo de hambruna. Tenía que confiar en la promesa de Adonai para poder seguir viviendo en una tierra que no producía fruto. Si él es capaz de confiar en medio de ella, será prosperado en medio de los problemas. En el verso 4, el Eterno no menciona que la descendencia de Isaac iba a ser como la arena del mar o como el polvo de la tierra. Fíjate lo que dice, solo como las estrellas del cielo. Aquí nos está hablando de algo superior. Los descendientes celestiales de Abraham están conectados de una manera especial con su hijo. De la misma manera, los que están relacionados con el Hijo del Eterno, el ungido, Yeshua HaMashiach, serán como las estrellas. Estos son los hijos celestiales de Abraham. 2 veces se repite la promesa de que su descendencia recibiría todas estas tierras. Primeramente, por un lado, es una clara referencia a los hijos celestiales de Abraham, que van a heredar la tierra de Israel y todas las tierras del mundo estarán bajo su dominio, tal y como nos lo explica muy bien Rabbi Shaul en el libro de Romanos, capítulo 4, 13. Porque la promesa de Abraham o a su descendencia, del que sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Por el otro lado, es una referencia a Yeshua HaMashiach, que era el gobernante de todas las tierras referidas en este texto. Y además, todas las demás tierras del mundo, como está escrito en Gilel, capítulo 1, 32 y 33. Y lo leo para ti. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Elohim le dará el trono de su padre David. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Vamos con el verso 5 del capítulo 2:6, que él nos dice así: El Eterno habló porque Abraham obedeció mi voz y guardó mi ordenanza y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Vamos a parar aquí durante unos segundos y ver en 4 puntos esto que Elohim expresa en el verso 5 sobre Abraham. Primeramente, dice que Abraham obedeció mi voz. En hebreo, Shema, Abraham Bekoli, tiene que ver con obediencia a la voz del Eterno en los momentos de prueba. Rashi nos da su punto de vista y nos comenta esto. También podríamos destacar su obediencia a la voz del Ruach Adonai en el caminar día a día y en una relación de amistad con el Eterno. Esto lo tenemos en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 14, donde Rabbi Shaul nos dice esto: porque todos los que son guiados por el Ruach Elohim, los tales son hijos de Elohim. Segundo, y guardó mi ordenanza. En hebreo, Bashishmor Mismarti, literalmente, y guardó mi guardia. Rashi nos da su enfoque y nos dice que esto tiene que ver con decretos de prevención relacionados con las prohibiciones de la bendita Torá, incluyendo las legislaciones rabínicas posteriores. Sin embargo, no todos los rabinos comparten esta última opinión.
De esto aprendemos que Abraham tenía una actitud de vigilancia y en cuanto a las cosas del Eterno que había que guardar. Punto 3. Mis mandamientos. Aquí se encuentra la palabra mitzvot, que normalmente incluye los mandamientos del Eterno. Sin embargo, Rashi le da aquí un significado limitado, refiriéndose a las leyes de carácter social que son naturales para el día a día al ser humano, como el no robar y no derramar sangre, no fornicar, no codiciar, etc. Las leyes del carácter social normalmente son llamadas mishpatim en la Torá. Y punto 4. Mis estatutos, en hebreo jukotai. Son aquellos mandamientos que no tienen explicación lógica, contra los cuales se revela la inclinación al mal y muchas veces el ser humano se revela o no los entiende y los deja al lado o no los obedece. 5. Y mis leyes, en hebreo, torotai, de la palabra Torah, instrucción o enseñanza. Rashi también nos da aquí su punto de vista y se refiere tanto a la Torá que luego fue escrita en el monte Horeb como la Torá oral que también fue dada en el monte Horeb. Sin embargo, no se refiere a que Abraham supiera acerca de los 613 mandamientos de la Torá que luego fueron entregados en el Sinaí. Abraham es destacado por su obediencia a todo lo que el Eterno había establecido, tanto los mandamientos que fueron transmitidos desde Adán, como los mandamientos que fueron dados a Noah, como los mandamientos que les fueron revelados proféticamente de forma oral antes que fuera escrita. En Bereshit 38:8 vemos que en el tiempo de los patriarcas se practicaba el levirato, que sería uno de los mandamientos dados escritos, de Devarim 25:5-6. Otro ejemplo es cuando Yehudá, como juez, ordena que sea quemada Tamar por su relación fornicaria. Esto lo tenemos Génesis 38:24. La tradición de nuestro pueblo cuenta que ella fue la hija de un sacerdote. Esto yo no quiero entrar en ello, pero no estoy muy de acuerdo. Este mandamiento luego se escribió en Levítico 21:9. También podemos mencionar el mandamiento del diezmo que fue practicado tanto por Abraham como por Jacob, Génesis 14:20, y también Levítico 27:30 al 32 y otros. Continuamos con el capítulo 26, con el verso 12 hasta el 15. Y sembró Isaac en aquella tierra y aquel mismo año cosechó 100 por uno porque el Eterno lo bendijo. Y aquel varón se engrandeció y continuó engrandeciéndose hasta hacerse muy poderoso, y tuvo rebaños de ovejas, hato de ganado y gran servidumbre, hasta que los filisteos le tuvieron envidia. Y de modo que todos los pozos que había cavado, los criados en días de su padre Abraham, los cegaron los filisteos, llenándolos de tierra. Aquí una vez más vemos la fe de Isaac. El Eterno le había dicho que se quedara en la tierra y que le iba a bendecir. Esta promesa produjo tanta confianza en Isaac que a pesar de la sequía, este hombre tomó la decisión de invertir en una siembra. Había calculado una cierta cantidad de cosecha, pero la producción fue 100 veces mayor. Isaac obedeció al Eterno al no ir a Mizraim, a Egipto, a buscar su propio bienestar donde había cantidad de grano y de comida. Además, confió en la promesa de la bendición y sembró durante aquel año de sequía. Esta actitud de sacrificio de los placeres del mundo y también de la confianza en la provisión divina
desató el poder de resurrección del Eterno de una manera grandiosa y extraordinaria. Y el resultado fue 100 veces lo esperado. Vemos también en el verso 15 que nos habla de un pozo que es una fuente de vida para todo ser humano y representa la fuente de la vida espiritual. Los enemigos sabían que la fuente natural para la prosperidad de Isaac eran sus pozos y por eso los taparon, los cegaron con tierra. El enemigo siempre intenta cerrar el paso entre nosotros y la fuente de la vida espiritual que es Akadosh Baruj Hu, bendito sea su glorioso nombre, el cual nos ha dado. El Eterno mismo es nuestra fuente de vida y nuestra relación con Él se desarrolla principalmente mediante la tefilá y el estudio de la Torá, la alabanza, adoración y el ayuno. Estas áreas son el ataque principal del enemigo de nuestras almas. Escucha lo que dice el Salmo 36:9. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y ha acabado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Esta escritura apunta obviamente primero al ser humano, el cual no puede vivir sin la comunión con el Eterno de ninguna manera. Para que lo entendamos, somos dependientes del agua espiritual y también de la física que Adonai nos da. Esto también apunta a aquel que habría de venir para saciar de una vez por siempre nuestra sed espiritual, aquel llamado Yeshua HaMashiach. Y leemos la escritura en Yohanan 4:14. Mira lo que dice Yeshua. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él una fuente de agua que brota para vida eterna. El agua de la fuente de Yeshua es su Torah viviente, la cual fluye desde el manantial del trono de Elohim. La fuente que brota para vida eterna es el espíritu del Mesías que entra a morar en todos aquellos que reciben sus palabras de vida eterna. Amado hermano, amado hermana, no permitas nunca que los enemigos cierren tu pozo, tu fuente de vida con el Eterno. Al menos toma 1 hora todos los días para sacar de la fuente de la vida mediante la oración, con el entendimiento y con las lenguas sobrenaturales en el espíritu y con el estudio de las escrituras para que tu espíritu sea vivificado y fortalecido en todas las áreas. Seguimos con el capítulo 26 y leemos a los versos 18 y 19. Luego Isaac volvió a abrir los pozos de agua que habían cavado en los días de su padre Abraham, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres que les había puesto su padre. Y los siervos de Isaac cavaron en la vaguada y encontraron allí un pozo de aguas vivas. Los pozos de Abraham representan las revelaciones que él había obtenido mediante su búsqueda espiritual. Las revelaciones de nuestros padres pueden ser obstruidas por nuestros enemigos. Y nuestra tarea es cavar de nuevo esos pozos y respetar los nombres que estuvieron. Este texto nos enseña que nuestra relación de vida con el Eterno depende en gran medida de nuestros antepasados espirituales. Así que no debemos menospreciar las revelaciones de los antiguos. Respetemos las fuentes de nuestros padres. No cambiemos los nombres de las cosas las cuales nos han sido reveladas desde los cielos. No pongamos nombres paganos o conceptos a conceptos hebreos. No cambiemos el nombre de Yeshua por Jesús.
respetemos las tradiciones del pueblo de Israel. Hay un apunte que quiero hacer aquí en el verso 19 que dice: en el valle está el agua. Esto representa que el valle representa la humildad y la estabilidad, la mansedumbre de nuestro padre Isaac. Leemos los versos 20 y 21 de este capítulo 26 que dice así: pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre Esek, porque habían altercado por él. Y abrieron otro pozo y también riñeron por él, y llamó su nombre Sidna. Los tres pozos son comparados con los tres templos. En los dos primeros hubo riña y discusión, y fueron destruidos. Pero el tercer templo permanecerá durante todo el reino mesiánico, donde nuestro Adón Yeshua reinará con poder. También podemos destacar el hecho que la Torá dice que el tercer pozo fue cavado por Isaac, no por sus siervos. De esto aprendemos acerca de la importancia del esfuerzo individual de cada creyente. Si dejas que otros te hagan pozos, vas a tener problemas y además riñas en tu vida. Así que tú mismo necesitas entrar en las profundidades de la tefilá y buscar y tener relación con el Eterno, hasta encontrar agua viva y así tener libertad para poder prosperar y ser fortalecido. Aquí no hay escapatoria para ningún creyente. Por favor, no descuides tu vida de oración y del estudio de la Torá. Recuerda, amado hermano, amada hermana, para obtener la bendición de los padres hay que cavar hondo, hay que mancharse las manos y entrar en oración. El verso 24 nos dice así: y el Eterno se le apareció aquella misma noche y le dijo: yo soy el Elohim de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. El temor es eliminado cuando eres consciente de la presencia divina, benévola, de alguien que es más fuerte que el objeto del temor que te pueda amenazar. Tenemos en Tehilim 23:4 una referencia poderosa donde nos podemos apoyar. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. El verso 25: y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Eterno y plantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. Isaac sigue las pisadas de su padre Abraham y se establece en Berseba. Allí construye su primer y único altar. Invoca el nombre de Yud Hei Vav Hei. El hijo solo hizo un altar. Esto alude al Hijo de Dios, que fue sacrificado por todos como está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 9, 24-28, porque el Mesías no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación de lo verdadero, sino en el cielo mismo, para representarse ahora en la presencia de Elohim por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo, cada año con su sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también el Mashiach, habiendo ofrecido una vez para pecar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente le esperan. Los siervos de Isaac también abren un pozo en Beersheba.
Este es el cuarto pozo que Isaac abre. Tenemos aquí dos movimientos, el altar hacia arriba y el pozo hacia abajo. La altura de un hombre depende de su profundidad. Lo mismo sucede con los árboles. Para que un árbol pueda llegar a las alturas tendrá que tener raíces muy profundas para no caer. El éxito en la vida pública depende de la humillación en la vida íntima con el Eterno. Nunca lo olvides, al que se humilla, Elohim lo exalta. Ahora es el tiempo de volver a los lugares de la revelación de los verdaderos padres espirituales. Es tiempo de preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas. No solamente preguntar por ellas como una mera información, y no solamente estudiar la parashá semanal para recibir una enseñanza, sino realmente para andar por esos caminos de vida y de salvación. Esta es la única manera de encontrar descanso para nuestras almas, tal como nos lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 6, 16. Escucha lo que dice Jeremías. Así dice Adonai: paraos en los caminos y mirad y preguntad, porque los senderos antiguos, cuál es el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso lo encontramos en las sendas antiguas, donde Adonai nos da refrigerio y todo lo necesario para nuestro ser. Seguimos con el capítulo 26, versos 32 y 33, y dice así: y sucedió que aquel mismo día los siervos de Isaac llegaron y le informaron acerca del pozo que habían cavado. Y le dijeron: hemos hallado agua, y lo llamó Sheva. Por eso el nombre de la ciudad es Ber Sheva hasta hoy. En este quinto pozo que cavó Isaac, según el Midrash, cada pozo corresponde a un libro, el Pentateuco. Ese corresponde a Bereshit, donde se habla de la creación del mundo. Signa corresponde a Shemot, porque allí se habla de cómo los egipcios odiaron y se opusieron a los Bené Israel. Vayikra está lleno de leyes que corresponden a las aguas de un pozo. Bereshit 26-25. Shiva, que quiere decir 7, simboliza Bamidbar, que contiene 3 libros diferentes de la Torá. Porque según nuestros sabios, números, Bamidbar 10, 35 al 36, constituye un libro en sí mismo, lo que da un total de 7 libros de Torá. Rehobot corresponde a Devarim, porque allí se entregaron las leyes para el tiempo cuando los Bené Israel estuvieran extendiéndose en la tierra prometida donde fluía leche y miel. Nos vamos a los versos 34 y 35. Era Esab de 40 años cuando tomó por mujer a Judith, hija del Eteo Berí, y a Bosemat, hija del Eteo Elón, y fueron causa de mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Rashi dice que fueron contrariedad, que fueron contenciosos, que se rebelaron, y ese espíritu que tenían para Isaac y Rebeca fue devastador. El Targum dice que se rebelaron contra sus propios padres. Cuando los hijos se rebelan contra los padres, pueden llegar a perderles el respeto, y esto trae gran maldición a la vida del creyente. Ya sabemos que Esab era un hombre carnal, pero al unirse a estas dos mujeres fue fácilmente manipulado y llevado aún más al mundo de la perversión por casarse con estas mujeres eteas cananitas. Aquí vemos lo que no se tiene que hacer con nuestros hijos. No podemos dejar que se casen con cananeos. Primeramente por su bien y shalom espiritual, y luego para que la luz de Adonai pueda brillar en sus vidas. Algo que sucedió en estas uniones
fue que se enfrentaron contra sus padres y se apartaron del camino ordenado por Adonai. No te juntes con las cananeas. Nos vamos ya al capítulo 27, 1 y 2. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esab, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él le respondió: Heme aquí. Y dijo: Mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Isaac tenía ya 123 años, le faltaban todavía 57 años para fallecer. Esto significa que Esab y Jacob entonces tendrían unos 63 años aproximadamente cuando su madre Sara había muerto de repente a los 127 años. Isaac pensaba que a lo mejor tendría más o menos la misma edad y podía fallecer. Por esto, tomó medidas preventivas por si acaso fallecía a esa edad y entonces quiso dejarlo todo bien atado. Seguimos leyendo de los versos 4 y 8 y dijo así Isaac: y prepárame manjares como a mí me gustan, para que coma a fin de que mi alma te bendiga. Pero Rebeca estaba escuchando lo que Isaac decía a su hijo Esab, y cuando Esab fue al campo a cazar la presa, la cual había de traer Ribca, habló a su hijo Jacob, diciendo: He aquí he oído a tu padre que decía a tu hermano Esab: tráeme una presa y prepárame manjares para que coma y te bendiga delante del Eterno, antes que muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te ordeno. Ve ahora al rebaño y tráeme de aquí 2 cabritos de buenas cabras para que preparar con ellas manjares para tu padre, como a él le gusta. Y tú llevarás a tu padre para que coma y así te bendecirá antes de su muerte. Pero Jacob dijo a su madre Rebeca: Mira, mi hermano Saúl es un hombre velludo y yo lampiño. Aquí vemos como su madre, la madre de esos gemelos, Esab y Jacob, Ribca, oye a Isaac, el cual ordena a Esab el de preparar unos cabritos para que los cazara, los cocinara, para bendecirle antes de su muerte. Pero Ribca se adelanta y toma el control de esta situación, diciéndole a su hijo Jacob esto, que sabía que Esab no era digno de la primogenitura, además de haberles dado muchos problemas con estas 2 mujeres. Cuando Ribca le decía esto a Jacob, él tenía miedo de ser descubierto por su padre, pero también Jacob era un hombre temeroso de Elohim. Lo vamos a ver en el siguiente verso, cuando lo leamos en este verso 12. Mira lo que dice. Aquí Jacob responde: quizá mi padre me palpe, y entonces seré para él un engañador, y traeré sobre mí una maldición, y no bendición. Jacob conocía las leyes espirituales. El que engaña trae maldición sobre sí, pues estás mintiendo, y no solo esto, sino que luego podía ser perseguido por su hermano Esab. Vamos con el verso 15. Entonces Ribca tomó las mejores vestiduras de Esab, su hijo mayor, que tenía ella en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Si Ribca no hubiera engañado a su marido, el Eterno hubiera arreglado la situación de una manera mucho mejor para que la promesa se cumpliera. Ahora que ella quiso ayudar al Eterno de manera ilícita, trajo muchísimos problemas innecesarios tanto sobre ella misma como sobre su familia. El Eterno no necesita de nuestras maquinaciones, ni mucho menos para cumplir sus promesas. Él necesita de nuestra fidelidad, obediencia y honradez. Las mentiras y los hurtos no traen prosperidad, sino maldición. La mentira y el engaño solo traen problemas a nuestras vidas. Vemos el ejemplo en el libro de Zacarías, capítulo 5, 2 y 3, donde el Eterno habla así. Y me dijo
¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela. Su longitud es de 20 codos y su anchura de 10 codos. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra. Ciertamente todo aquel que roba será destruido, según lo escrito en un lado, y todo el que jura será destruido, según lo escrito en el otro. Vamos con el verso 22 de este capítulo 27, y dice así, y Jacob se acercó a Isaac su padre, y él lo palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. En la tradición de nuestro pueblo Israel dice esto, la voz de Jacob, esto está asimilado al grito causado por el emperador Vespasiano, que en la ciudad de Betar mató a 400.000 miriadas, o como dicen algunos, 4.000 miriadas. Las manos son las manos de Esaú. Sabemos que Esaú representa a Roma, que ha destruido nuestra casa, la cual ha quemado nuestro templo y nos ha expulsado de nuestra tierra. Otra explicación también es que la voz de Jacob, ninguna oración es eficaz si la semilla de Jacob no está involucrada. Las manos son las manos de Esaú. Ninguna guerra tiene éxito sin la participación de la semilla destructiva de Esaú. Verso 27. Y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos lo bendijo, diciendo, he aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Eterno ha bendecido. El olor estimuló a Isaac para que el espíritu de profecía pudiera venir sobre él. Para poder profetizar, el alma debe estar en un estado de gozo, de alegría. El Eterno ha creado varios medios para alegrar el alma, y los buenos olores son algunos de esos medios. Otros estimulantes, otros medios también son estimulantes, los sonidos de instrumentos de una forma tocada perfectamente. Es cuando entramos en los lugares celestiales, cuando un instrumento está ministrando al Eterno, o un canto que sale del espíritu humano sin ningún tipo de preparación, sino como un hecho de agradecimiento a Elohim. Entonces es cuando entramos en la Shejinah del Eterno. Versos 39 y 40 del capítulo 27. Entonces su padre Isaac respondió y dijo, he aquí, de la fertilidad de la tierra será tu morada y del rocío de los cielos. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes arrancarás su yugo de tu cerviz. Aquí Isaac está bendiciendo, y esta bendición nos está mencionando, no menciona al Eterno en ningún momento. Aún así fue una bendición que tiene poder para el futuro. Esto lo vemos en el libro de Hebreos, capítulo 11-20, que dice así, Isaac pronunció esta bendición por la emuná, como está escrito, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, aún respecto a cosas futuras. Esta última parte de la profecía se cumple en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 8, 20 y 22. Y dice así, en sus días se rebeló Edom contra el dominio de Yehudá, y pusieron rey sobre ellos. Entonces paró Joram a Zair y todos sus carros con él. Y aconteció que se levantó de noche y atacó a los edomitas que lo tenían cercado a él y a los capitanes de los carros. Pero su ejército huyó a sus tiendas, y Edom se rebeló contra el dominio de Yehudá hasta el día de hoy. La bendición que fue pronunciada sobre Esaú ha producido al Imperio Romano la civilización occidental. Rashi nos remarca la fertilidad de la tierra, la cual se refiere a la región de la zona de Italia y Grecia, donde un nieto de Esaú, con el nombre llamado Sefo, llegó a ser rey.
Leemos el verso 41, dice: Esaf pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaf se dijo: los días de luto por mi padre están cerca, entonces mataré a mi hermano Jacob. Esto era algo lógico, algo que podía suceder, también de lo cual podríamos decir que nos muestra el gran respeto que Esaf tenía por su padre. Este rencor nunca se calmó, según lo leemos en el libro del profeta Amós, capítulo 1, del 11 al 12, que dice así: así dice el Eterno: por 3 transgresiones de Adón y por 4 no revocaré su castigo, porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión. Su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre. Enviaré pues fuego sobre Teimán y consumirá los palacios de Bozra. Nos vamos ya al capítulo 28, del verso 1 al 4, y lo leemos. Así pues, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le ordenó diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Levántate, vete a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Shaddai te bendiga, te haga fecundo, te multiplique, para que llegues a ser multitud de pueblos, y te dé también la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para que tomes posesiones de la tierra de sus peregrinaciones, la que Elohim dio a Abraham. Nuevamente vemos como Isaac, ya después que hizo la bendición a Jacob, le ordena, poniendo gran énfasis, que debía buscar esposa, pero no en la tierra de Canaán, que no tomara ninguna cananea y que marchara a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán. Seguimos con el mismo patrón que Abraham Avino, donde Isaac entendió que no podían mezclarse estas dos semillas, o naturalezas también los podemos llamar, dando una orden estricta a Jacob de buscar mujer entre su parentela, como lo hizo él con Rivka. Después ya vemos cómo la bendición de Abraham no pasó a Esaf, sino a Jacob y a su descendencia. Estos versículos, los que hemos visto antes, que la bendición de Abraham implican las 3 cosas para el Eterno: Elohim, el pueblo y la tierra. Y ya con estos versos vamos a cerrar y terminar este estudio, capítulo 28, del 5 al 8. Entonces Isaac despidió a Jacob, y este fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rivka, padre de Jacob y Esaf. Y vino Esaú, que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para tomar de allí mujer para sí, y que al bendecirlo le había ordenado que no tomara mujer de entre las hijas de Canaán. Esaf comprendió entonces que las hijas de Canaán eran desagradables a los ojos de su padre Isaac. Parece ser que finalmente Esaf entendió que no era bueno de mezclarse con alguien quien sus padres no permitieran. Pero vamos a dejar aquí ese estudio y sencillamente quiero daros gracias. Espero que este estudio haya sido de edificación. Se queda casi a la mitad esto que sucede aquí con Esaf, porque terminando con el verso 8, luego dice otras cosas, pero no puedo tocarlo porque si no me metería ya en el estudio de la semana siguiente. Así que lo vamos a dejar aquí.
Espero que te haya gustado, que haya sido de edificación, que haya fortalecido tu espíritu y sobre todo, que tú puedas ir aprendiendo poco a poco, como yo voy aprendiendo todos los días. Quiero daros gracias por vuestro tiempo. Si os ha gustado, por favor, darle al me gusta, darle al like, comparte con tus amigos, con tus hermanos. Si te quieres suscribir a nuestro canal, eres más que bienvenido. Y ahora vamos a hacer una oración y vamos a dar gracias al Todopoderoso por este estudio de esta Parashá Toldot, donde hemos visto toda la complejidad y lo que continúa para la semana que viene. En fin, vamos a dar gracias. Si te quieres unir conmigo, eres más que bienvenido. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, te damos gracias en esta tarde, Señor. Tú que eres todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, bendito sea tu glorioso nombre. Que tu nombre es inefable, Yuhei Bahet, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Baet. Gracias, Señor, por poner tus palabras en mis labios, por tu espíritu, Señor, por tu presencia, por tu Shekhinah, Señor, donde nos guías, nos instruyes, Señor. Que este mensaje llegue a miles de millones de personas para que tu nombre sea proclamado por toda la tierra. Tu nombre sea glorificado y enaltecido, Señor, porque nosotros solamente somos siervos que venimos a exponer y a explicar la verdad de tu Torah, Señor. Gracias por todos mis hermanos a los cuales bendigo, Señor. Te pido que derrames bendiciones sobre el huérfano, el pobre, la viuda, el necesitado, el extranjero, Señor. Que tú impactes en el espíritu en cada uno de ellos, Señor, y que con tu palabra, Señor, tú los vivifiques y los lleves a la verdad de Yeshua HaMashiach, para que tu nombre sea glorificado en toda la tierra. Bendecimos también al pueblo de Israel, bendecimos Eret Israel y a Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, si yo te olvidare, que mi mano diestra se secare y que mi lengua se pegue a mi paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, shalom dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis amigos, diré yo, sea shalom dentro de ti. A ti sea la gloria, la honra y el poder, a Kadosh Baruj Hu, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén, ve amén. Bueno, amados hermanos, pues sencillamente la semana que viene continuaremos con la próxima Parashá y con este precioso estudio. Que tengan un precioso día de Shabbat, que bendigan al Eterno, que se gocen, que dancen, que estudien Torah, que aprendan y que santifiquen el Shabbat. Santifiquen el Shabbat, porque esa es la fiesta semanal que guarda a todo aquel que ha entrado en el pacto. Santificar el Shabbat, santificar las fiestas, bendecir el nombre del Eterno y la comunión y las bendiciones sobre el pueblo de Israel. Que tengan un precioso y bendecido día. Shabbat Shalom desde España, Shalom Aleichem. Un fuerte abrazo, su hermano y amigo